Análisis de necesidades de adiestramiento, capítulo 3. Análisis de necesidades de adiestramiento. Es el proceso que se utiliza para determinar si hace falta adiestrar cuando existe una brecha entre el desempeño esperado y el actual. Hoy en estos tiempos el análisis de necesidades de adiestramiento es parte de una estrategia que está aneja o está paralela al plan estratégico de la organización, donde lo que se busca es ver cómo luego que se establecen la visión, misión, metas, objetivos, valores y se hace el plan operacional para llevar a cabo ese plan estratégico, el análisis de necesidades se convierte en parte de lo que es el plan operacional. Se hace anualmente y es responsabilidad de todas las personas, desde el empleado, los supervisores, la gerencia media, alta gerencia, todo el mundo tiene inherencia en el proceso. Y esa brecha que muy bien decimos en este planteamiento inicial, lo que se busca es ver qué tenemos versus qué necesitamos para lograr cumplir con el plan estratégico de la organización. Componentes de un análisis de necesidades. Un análisis de necesidades conlleva tres elementos: el análisis organizacional, el análisis de la persona y el análisis de la tarea. El análisis organizacional ayuda a determinar cuán apropiado es el adiestramiento en relación con la estrategia corporativa, o sea, el plan estratégico y operacional de la organización, los recursos disponibles para el adiestramiento. Este análisis también ayuda a ver cómo, en términos generales, tenemos que invertir el dinero, cuánto es el presupuesto que en términos generales necesitamos, y desde luego requiere del apoyo de los gerentes y asociados a las actividades de capacitación. El producto final del análisis organizacional se tiene que ver en virtud de cuáles son los adiestramientos que debe tomar todo empleado, todo gerente, todo recurso humano dentro de la organización. El segundo factor es, o segundo componente, análisis de la persona. Este involucra la determinación de las deficiencias en el desempeño y remediar las mismas por medio del adiestramiento u otra estrategia. Aquí lo que se establece es directamente un pareo entre lo que el empleado tiene, qué conocimientos, destrezas, habilidades o experiencias tiene este empleado versus qué es la que necesita para funcionar efectivamente en el puesto para el cual ha sido seleccionado. También tenemos un tercer componente que es el análisis de la tarea o del rol, y este aquí ayuda a identificar las tareas, conocimientos, destrezas y conductas necesarias para llevarlas al adiestramiento, aprenderlas y aplicarlas al trabajo. Aquí en primer lugar uno tiene que evaluar el puesto y determinar cuáles son todos aquellos adiestramientos que hacen falta para que una persona pueda ser exitosa en el puesto en cuestión. Y ahí es donde se hace este pareo del análisis de la persona y el análisis de la tarea. ¿Qué tiene un empleado versus qué es lo que necesita la posición o el puesto? Y ahí es donde uno tiene que establecer ese paralelismo. Así que estos tres elementos son sumamente importantes y hay que hacer un análisis bien profundo en cada uno de ellos para que se alineen estos tres componentes y la información que proveen estos componentes de manera tal que tengamos un análisis completo. Ahora, ¿por qué hay que llevar a cabo un análisis de necesidades de adiestramiento? Hay varios puntos que vale la pena evaluar. Primero, el adiestramiento podría ser la solución incorrecta a un problema de desempeño. Hay veces que el problema de desempeño puede ser la actitud del empleado. Por tanto, el adiestramiento no es una de las herramientas más fuertes para cambiar actitudes. Sí las modifica, pero no es muchas veces el coaching, muchas veces el darle retrocomunicación a este empleado sobre cómo está haciendo su trabajo y cómo modificando las actitudes puede mejorar. Así que
no todos los problemas de desempeño en una organización se pueden solucionar a través de training. Por ejemplo, el coaching es una muy buena herramienta que en algunas ocasiones puede ya sea complementar o ya sea sustituir un programa de adiestramiento. También el adiestramiento podría tener el contenido incorrecto. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en los análisis de necesidades o los componentes del análisis de necesidades, ya sea organizacional, de la persona o de las tareas y el rol. También las personas enviadas al adiestramiento no cuentan con un conocimiento previo. Eso es otro de los errores comunes. Por ejemplo, hay un programa de adiestramiento que se divide en básico, intermedio y avanzado, y hay ocasiones en que se manda directamente a un empleado al curso intermedio cuando no ha cogido el básico. Claro, también hay ocasiones que estas destrezas y conocimientos a nivel básico ya el empleado las tiene por experiencia, pero tiene que haber un mecanismo de convalidación que ayude a que uno convalide esos conocimientos y destrezas, ya sea a través de un examen que mida conocimiento o aprovechamiento, o que mida conductas a través de observación, ¿verdad? O una lista de cotejo que uno pueda hacer si es unas destrezas operacionales. Así que son muchos los elementos que uno tiene que tomar en consideración. Otro de los factores es que el adiestramiento no podría lograr los resultados esperados. Probablemente, si es un adiestramiento cuyo énfasis es más en la parte teórica que en la parte aplicada, y la necesidad es que las personas puedan aplicar, hay un problema. Y desde luego, el último punto, pero por ser último no es el menos importante, se puede usar el dinero de manera equivocada. O sea, uno puede estar utilizando los recursos de manera equivocada, y eso puede afectar el retorno de inversión del programa de adiestramiento. Causas y resultados de los análisis de necesidades. Por ejemplo, razones o puntos de presión. Por ejemplo, a nivel organizacional, la legislación laboral. Constantemente los legisladores están creando legislación. Una vez se aprueba esta legislación que si impacta la organización o impacta directamente a los empleados, pues uno tiene que proveerle esos adiestramientos sobre legislación para que ellos sepan cuáles son los derechos que los cobijan, y velar cuáles son los derechos que la organización tiene que velar, no violentar por desconocimiento, porque pues por desconocimiento nadie sale absuelto ante una demanda. También tenemos la falta de destrezas básicas, que impacta tanto el nivel de la persona como el nivel de la tarea. Pobre desempeño, que impacta a la persona, ¿verdad? Pero ese pobre desempeño no se puede mirar desarraigado o separado de la tarea. Nuevas tecnologías muchas veces se ve a nivel de toda la organización. Se implanta una tecnología que todo el mundo necesita conocerla y dominarla, y hay que dar un adiestramiento a todo el mundo. Muchas veces solicitudes de los clientes donde uno tiene que concienciar a todo el mundo a través de la organización de cómo servirle mejor a los clientes, al igual que cuando se incorporan nuevos productos. La gente tiene que conocer el portafolio de productos. Uno de los planteamientos que se han hecho siempre es que la mejor persona para promover los productos de una organización y los servicios son los mismos empleados. No hay nada más triste que uno preguntarle a un empleado de determinada compañía sobre los productos y que éste desconozca de lo que hacen, el alcance, cómo se manufacturan, etcétera. También cuando estratégicamente queremos mejorar los estándares de desempeño, queremos crear estándares más altos de desempeño, pues necesitamos, a través del análisis organizacional, mira, sí que, ¿verdad? En este diagrama de Ben que tienen frente a ustedes, o sea, que tenemos frente a nosotros, uno tiene que mirar cómo los diferentes componentes se miran en cada uno de estas necesidades. Y finalmente, cuando creamos nuevos puestos, se impacta el análisis de la tarea y del rol. Así que uno tiene que mirar
estos tres elementos eh, por separado en unos momentos, pero integrado en otros. Finalmente, ¿quién necesita el adiestramiento? ¿Quiénes son las personas que a raíz del análisis de la persona, de las tareas y el rol y de la organización, cómo, cómo o quiénes son los que se van a impactar? Mirando en qué necesitan el adiestramiento, buscando resultados tales como qué necesitan aprender los adiestrados, quién recibe el adiestramiento, cuál es el mejor método de adiestramiento, cuál debe ser la frecuencia del adiestramiento, se debe comprar versus hacer o fabricar internamente el adiestramiento, adiestrar versus otras opciones de recursos humanos, como les mencioné, coaching, retrocomunicación, la evaluación del desempeño. También cómo el adiestramiento debe ser evaluado, a qué niveles se debe evaluar el programa de adiestramiento, cómo facilitar la transferencia positiva, cómo lo que aprendemos en el lugar de adiestramiento impacta directamente el lugar de trabajo. Ahora, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los protagonistas del análisis de necesidades de adiestramiento? Pues mire, la alta y mediana gerencia. A nivel de la estrategia, ellos son los que ayudan a darle dirección al plan estratégico y operacional. Cuando uno mira la alta gerencia y la mediana gerencia tienen que establecer el enlace entre el desempeño organizacional y la estrategia organizacional. En ese camino también tienen que determinar cuáles van a ser los recursos, el presupuesto y los recursos humanos que van a estar disponibles para liderar estos esfuerzos. También el rol de la supervisión, ayudando a identificar cuáles son las necesidades de la tarea y el rol a través de una revisión y un análisis del puesto y actualización del puesto, que es sumamente importante, a través de una muy buena evaluación del desempeño que nos diga cuáles son los conocimientos, las destrezas, habilidades que necesita este empleado para llevar a cabo el puesto. Ahí la supervisión juega un rol bien importante. También los asociados como incumbentes y expertos en contenido, proveyendo información de cómo mejorar el puesto, cómo actualizar el puesto y atemperarlo a las necesidades del área de trabajo. Los clientes que pueden proveer mucho insumo de cómo los empleados les ayudan, cómo los empleados les brindan un servicio o le dan insumo de los productos, y desde luego también los suplidores, porque a pesar de que la organización le compra a los suplidores, esa relación entre suplidor y empleado es sumamente importante. Por eso yo he trabajado como consultor en compañías que adiestran a los suplidores en términos de todo lo que implica los recursos que ellos les venden al cliente y cómo esos recursos o esa materia prima se transforma en un producto. Anteriormente eso no se veía como una tarea importante, hoy en día se entiende que es sumamente importante en virtud de que esa relación cliente, suplidor, asociado, supervisión, o sea, todo lo que se considera los constituyentes de una organización, o sea, todas las personas que tienen inherencia en lo que pasa en una organización deben tener la mayor información posible sobre la organización. Métodos de necesidades o métodos de análisis de necesidades de adiestramiento. Pues miren, observación a cualquiera de los niveles, el uso de la tecnología en línea, qué recursos tecnológicos contamos para darle apoyo a la gestión en línea, la lectura de manuales sobre los equipos, manuales o procedimientos operacionales, entrevistar a los asociados, llevando a cabo grupos focales, pidiéndole a expertos que complementen cuestionarios diseñados para identificar tareas, conocimientos, destrezas, habilidades y otras características.
¿Cómo se da el proceso de análisis de necesidades de adiestramiento? Pues tenemos que en el análisis organizacional usted tiene la dirección estratégica a través del plan estratégico y operacional. Usted tiene el respaldo y el apoyo de la gerencia, pares y asociados. Están los recursos de adiestramiento, que son recursos económicos, recursos humanos, equipos disponibles, la cantidad de pies cuadrados que se van a utilizar para adiestrar personas. Seguido a eso, tenemos en el próximo cuadrante la pregunta: ¿queremos invertir tiempo y dinero en el adiestramiento? Y ahí surgen varios dilemas. Primero, comprar a suplidores externos versus diseñar. O otras soluciones de recursos humanos, como seleccionar mejor los empleados, evaluar mejor los empleados. Luego eso nos lleva al análisis de la persona, donde tenemos las características de las personas. ¿Qué características personales tiene un individuo en términos de personalidad, en términos de conocimiento, destreza, habilidades, competencia? Luego el insumo. El insumo es cuáles son los resultados, ¿verdad? ¿Cuál es el input que da cada empleado sobre su trabajo? Los resultados que produce. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hace esta persona? Y el feedback que recibe o la retrocomunicación. Eso nos lleva también al análisis de la tarea o el modelo de competencias o de roles, donde tenemos un análisis de las tareas, un análisis del puesto. Por eso es que uno tiene que actualizar anualmente los puestos para mantenerlos al día ante la incorporación de nuevas tareas, responsabilidades, competencias que requiere el puesto, nueva tecnología, áreas de competencia del empleado nueva, o dónde también va a colaborar, bajo qué condiciones va a laborar. Y ahí uno mira las tareas, conocimientos, destrezas, habilidades y competencias para ocupar el puesto y bajo qué condiciones se hace la tarea. Todo esto integrado. Eso nos lleva a establecer métodos de adiestramiento y desarrollo del personal, la evaluación, el proceso de evaluación, cuál es el ambiente de aprendizaje que se quiere establecer y cómo se va a transferir el conocimiento, ¿verdad?, que impacte directamente el negocio. Aquí, a través del análisis organizacional, se identifica si el adiestramiento apoya la dirección estratégica, ¿verdad?, o el programa de adiestramiento apoya la dirección estratégica. Por ejemplo, si como parte de las metas estratégicas se quiere aumentar el servicio al cliente, ¿verdad?, en un 20%, pues cuántos adiestramientos tenemos dirigidos a través de las diferentes posiciones para impactar el servicio al cliente. Aquí también, si los gerentes, pares o asociados apoyan las actividades de adiestramiento. Esto es bien importante porque muchas veces en las organizaciones predomina el trabajo versus adiestrarse. Y hay gerentes que no quieren que sus empleados se adiestren porque el trabajo se aguanta. Pero aquí hay un elemento fundamental que tienen que ellos tomar en consideración, y es que si el adiestramiento va dirigido a que las personas mejoren su capacidad y efectividad en el trabajo, pues tienen que darle la oportunidad de que se adiestren. Que el trabajo se va a atrasar es una realidad, pero una vez ellos lleguen y comiencen a poner en práctica esas nuevas destrezas, fortalezcan sus habilidades, pongan en práctica esos conocimientos, vamos a tener un empleado mejor capacitado que va a acelerar su curva de aprendizaje y su curva de desempeño. También, ¿cuáles son los recursos de adiestramiento disponibles? Queremos dar muchos adiestramientos, pero no tenemos salones. Tiene que haber una paridad. Por eso es que muchas organizaciones lo que están haciendo es tratando de mover sus adiestramientos en línea, de forma tal de que no sigan comprando pies cuadrados dentro de una organización o creando estructuras más costosas cuando hay adiestramientos que las personas las pueden tomar online y obtener los conocimientos y las destrezas que, al igual que si lo hicieran presencialmente.
Esto ayuda mucho a coordinar los espacios de adiestramiento. También se debe combinar los análisis de la documentación, las entrevistas y los grupos focales. Toda la información que se recopila a través del proceso hay que integrarlo. También uno tiene que conocer el plan estratégico y operacional. Y a través de el plan estratégico y operacional uno hace lo que se conoce como el SWOT. El SWOT, en las siglas en inglés, se refiere a Strengths, que es la S, la W es Weaknesses, la O es Opportunities y la T es Threats o Reto. Así que tenemos un análisis que va a mirar lo que son las fortalezas de la organización, que tiene que ver con la parte interna, igual que las debilidades o áreas, también las oportunidades y los retos, que tanto la O como la T tienen que ver con el elemento externo de la organización. Esto va a ayudar mucho más a definir la estrategia de adiestramiento, porque nuestras fortalezas las mantenemos, trabajamos sobre nuestras debilidades. Cuando surgen oportunidades, capitalizamos utilizando el delivery o la implantación del conocimiento. Y la T, que son los retos, pues también preparamos a la gente para enfrentar los retos a nivel organizacional. Cuando miramos el análisis de la persona, vamos a mirar o a identificar quién necesita adiestramiento para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el esperado. Ahí uno va a mirar los adiestramientos que tiene el empleado versus los que necesita. O algunas veces el readiestramiento, ya fuera porque el adiestramiento no fue efectivo o porque el empleado no entendió cómo implantar adecuadamente las conductas. También se explora la disponibilidad para el adiestramiento en términos de que los asociados tengan las características personales tales como la habilidad, las actitudes, las creencias y la motivación necesaria para aprender el contenido y aplicarlo. Eso es bien importante. ¿Cuál es la disposición de aprender? ¿Cuáles son mis actitudes? Si son positivas, si tengo o no la habilidad. ¿Qué creencias yo tengo sobre cómo este adiestramiento me va a beneficiar? También que cuenten con un ambiente de trabajo que facilite el aprendizaje y no interfiera con el desempeño. Se busca que se cuente con un ambiente de trabajo que permita que el aprendizaje fluya y que no interfiera con el desempeño de la organización. Todo esto lleva mucha coordinación y que todas las partes pongan un esfuerzo para trabajar la estrategia de manera integrada. El análisis de la tarea y los roles ayuda a desarrollar las actividades de trabajo que incluyen las tareas que se lleva a cabo por parte de un asociado, conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para completar las mismas. Aquí se toma en consideración factores tales como los rasgos de personalidad del asociado, el ambiente en que éste trabaja, los equipos que utiliza, la tecnología, los peligros y el nivel de paga. Por eso es que es sumamente importante hacer o revisar cada uno de los puestos que se ocupa en la organización, que cada persona ocupa. Es un trabajo monumental, pero también es un proceso continuo que cada área de trabajo debe llevar a cabo para siempre mantener los puestos al día, de manera tal que no se pierdan conocimientos, destrezas y equipos y condiciones de trabajo, y que el empleado no pueda ejecutar efectivamente basado en estos problemas. Pasos para el análisis de la tarea. Seleccione el trabajo a analizar o el puesto. También puede desarrollar una lista preliminar de las tareas, ya sea entrevistando, observando el trabajo, hablando con los supervisores y con incumbentes que hayan hecho el trabajo anteriormente. Por eso es que los mismos incumbentes son las personas que pueden actualizar el puesto en colaboración con el supervisor. Valide o confirme la lista de las tareas para ver si están acorde con el puesto definido. También identifique conocimientos de estas habilidades necesarias para hacer el trabajo. También uno debe tomar en consideración lo que son los modelos de competencia. Los modelos de competencia
nos permiten, ¿verdad?, ver cómo en términos generales nuestros asociados tienen unas áreas de dominio que impactan directamente a la organización. Por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, que son competencias que la mayor parte de los empleados deben tener. Ahora bien, ¿qué es una competencia? Pues dentro de las muchas definiciones que existen, una competencia se refiere a un área de capacidad personal que permite que los asociados puedan desempeñar exitosamente su trabajo mediante el logro de los resultados y el cumplimiento de la tarea. También tenemos que una competencia va a incluir los conocimientos, las destrezas, actitudes, valores y características personales. Por ejemplo, trabajo en equipo requiere que uno conozca el método de trabajo en equipo, que desarrolle destrezas, que tenga actitudes positivas, que crea en el valor del trabajo en equipo y que sus características personales se puedan amoldar al trabajo en equipo. Así que un modelo de competencia provee las competencias necesarias para cada trabajo, así también como los conocimientos, destrezas, conductas y características de cada competencia. Esto va a estar definido a través de el puesto, el análisis del puesto, pero también va a estar incluido en el plan estratégico de la organización, que también debe contemplar cuáles son las competencias organizacionales que todos los empleados deberían tener. ¿Por qué? Porque los modelos de competencia son más fáciles de enlazar con las metas de la organización. Y eso es clave, porque si yo tengo la estrategia y yo tengo un modelo de competencia, yo lo uno o yo lo enlazo con lo que son las metas que la organización busca lograr. También los modelos de competencia proveen descripciones de competencias que son comunes a todo grupo ocupacional, niveles de trabajo o toda una organización. Por ejemplo, el servicio al cliente puede ser una competencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la planificación empresarial, la organización. O sea, son conocimientos, destrezas y habilidades que todo empleado debe tener para ser efectivo en su trabajo y que se definen estratégicamente. Y desde luego son sumamente útiles para evaluar el desempeño. Ahora, proceso utilizado en el desarrollo de competencias. Primero, uno debe hacer análisis de la organización y la estrategia. Luego, identificar los puestos y las familias de los puestos. Y esto con el Onex Center, usted va a onexcenter.org y puede ver cómo están bien definidos los puestos. Esto es un buen modelo para usted definir los puestos en la organización donde usted labora. Lleve a cabo entrevistas y grupos focales para validar que las competencias son realmente las que se están llevando a cabo o las que se necesitan. Desarrolle el modelo de competencia, valídelo y revíselo utilizando el plan estratégico. Así que un análisis de necesidades rápido. Hay veces en que hay prisa por adiestrar y cerrar brechas entre el desempeño actual y el esperado. Ahora bien, lo mejor es hacerlo metódicamente, lo más sistemáticamente posible, para no caer en omisiones y en errores. Hay que identificar el foco prioritario de necesidad, que puede ser el puesto, una familia, un departamento, un equipo de trabajo, entre otros. Esto hay que hacerlo rápido, pero muchas veces no se debe sacrificar la velocidad por la calidad. Así que, pues, hay veces que uno tiene que hacer un análisis para un departamento en particular. También esto va a depender del tamaño de la organización. Una organización grande es complicado hacer un análisis de necesidades rápido. Organizaciones pequeñas es mucho más práctico hacerlo. Por tanto, uno de los riesgos que tiene el análisis de necesidades rápido es que hay que usar menos herramientas para recopilar información. Yo utilizo muchas veces onexcenter.org, saco los puestos de ahí, los atempero a la necesidad de la organización y ahí determino cuáles son las necesidades de adiestramiento. También uno puede utilizar análisis anteriores que
den alguna información valiosa que permita a uno entender cuáles son las necesidades a corto, mediano y largo plazo.